Lección 23. De lo real y lo ideal. En nuestra primera visión de conjunto sobre el campo de la objetividad, hemos encontrado cuatro regiones en que la totalidad de los objetos puede dividirse. 1. Las cosas reales. 2. Objetos ideales. 3. Los valores. Y 4. Objetos metafísicos. Esas cuatro esferas de objetos son intuidas inmediatamente por nosotros. Inmediatamente nos ponemos en relación con las cosas, también de un modo inmediato, con los objetos ideales y los valores. Esta inmediatez permite fácilmente descubrir en nuestra primera visión que entre estas cuatro clases de objetividad existe una diferencia notoria. No es lo mismo ser cosa que ser objeto ideal, y cuando nos referimos a la vida, advertimos que se trata de un objeto de calidad completamente diferente. Sospechamos, pues, con solo la intuición de ellas, que cada una tiene su estructura propia, cada región del ser, cada región de la objetividad tiene su propia forma, y el problema ontológico que se nos plantea enseguida es el de descubrir y definir en cuanto sea posible esas características propias de cada región ontológica. Llamaremos categorías ónticas a esas estructuras propias de cada región del ser, categorías para resucitar el nombre del autor, a que Aristóteles les dio primitivamente, el cual era los estratos elementales y primarios de todo ser. Los llamaremos ónticas para subrayar que estas categorías son las estructuras mismas de las regiones objetivas, y óntico para designar aquellas propiedades o modalidades que convienen a los objetos, en cuanto que han sido incorporados a una teoría científica o filosófica. La palabra categoría ha sido usada por Kant, pero en un sentido distinto del de Aristóteles. Kant usa el término de categorías para designar no la estructura del ser mismo, sino aquellas condiciones que convierten el conjunto de los datos de las sensaciones en objeto de conocimiento, aquellas condiciones que el objeto recibe cuando es pensado como objeto de conocimiento. Por consiguiente, en Kant, las categorías no son propiamente ónticas, sino más bien ontológicas. La diferencia que debe establecerse entre estos dos términos es el de que le empleamos en términos ónticos, para designar aquellas propiedades características, estructuras y formas que son de los objetos en cuanto a objetos. En cambio, empleamos el término de objetividad ontológica para designar aquellas formas, estructuras o modalidades que convienen a los objetos en cuanto que han sido incorporados a una teoría científica o filosófica. El objeto, en cuanto a objeto, tiene su estructura propia. A eso le llamamos óntica, pero luego el objeto es elaborado de cierta manera por el esfuerzo del conocimiento. Es elaborado por la filosofía, psicología, ciencias particulares, y esa elaboración hace sufrir al objeto algunas modificaciones, y las modificaciones que el objeto sufre por el hecho de ingresar a la relación específica del conocimiento, esas modificaciones son las que llamaremos ontológicas, más por debajo de las modificaciones ontológicas perduran siempre las estructuras ónticas, porque éstas no pueden ser modificadas ni transformadas por el hecho de que el objeto entre a formar en la relación del conocimiento. El error en Kant, como idealista, es creer que el objeto no es objeto más que en tanto y en cuando ingresa a la relación de conocimiento, como si el hombre no tuviese relación con objetos distinta, anterior y más profunda que la relación al conocimiento. Tanto el idealismo como el realismo adoptan pues un punto de vista parcial y limitado en el conjunto total del ser y la realidad. Ese punto de vista parcial es el que debemos superar a la metafísica actual, y por eso hemos de colocarnos ingenuamente ante las diversas regiones del ser, e intentar fijar, con la mayor precisión, las estructuras ónticas de cada una de estas regiones. Cada región ontológica tiene sus características ónticas propias, que si la inteligencia humana, deseosa de conocer los objetos de esa región, no tiene en cuenta la estructura óntica de esa región y aplica a ellas métodos sacados de otras categorías, nacerá forzosamente una equivocación. Las categorías regionales indican cada una de las regiones en que la totalidad de los objetos puede dividirse. Tiene sus propias categorías, que no son más que la expresión en las palabras de la estructura misma de esa región óntica. Las características intelectuales o ontológicas son aquellos que no responden a la estructura misma del objeto que se trata de estudiar, sino más bien a la transformación de ese objeto sufre tan pronto como entra a la labor específica del conocimiento científico. Dentro de la primera región
nos encontramos con el mundo de las cosas reales, la cual tiene una estructura óntica. Lo primero que se encuentra es el ser, donde ser significa que lo hay en mi vida. Además de ser, es ser real, que está ahí de una manera especial. No es solo ser, sino ser real. Está con una individualidad de presencia, de la cual me apodero directa e inmediatamente, con una presencia individual que es la que designamos con la palabra real. Entonces quedan las siguientes categorías: ser, realidad, temporalidad. Las cosas que son reales, que tienen primero ser y segundo ser real, necesariamente son reales en el tiempo, es decir, que tienen un ser que comienza a ser, que está siendo y que deja de ser. Y la cuarta categoría sería la causalidad, que está dentro de lo óntico y lo ontológico. Las categorías de causalidad, por un lado, expresan la sucesión de transformaciones de los entes reales en el tiempo. Por el otro, expresa ya una posición de posible conocimiento por cuanto manifiesta que esta sucesión de transformaciones en el tiempo es inteligible. Por este lado, es también ontológica. Dentro de las categorías hay una superposición de capas que atrapan a las categorías. Lo físico que es reales en el tiempo y suceden en causalidad, y los psíquicos, que también son reales en el tiempo y suceden en causalidad. Pero la diferencia está en que los objetos físicos son espaciales, los psíquicos no. El espacio es una categoría regional de lo físico, de lo real, y además dentro de lo físico, lo químico y biológico, tendrá cada una su categoría regional óptica. Ejemplo, el objeto físico además de estar en el espacio es mesurable. El objeto biológico no tiene finalidad. Además de tener subregiones, tiene capas de profundidad. La primera es amanual, quiere decir el mundo es cuanto está a mano. Todas las personas viven en el mundo amanual. Es un mundo en donde nadie pregunta el porqué de las cosas, simplemente vive. La segunda capa es el mundo de preguntas y respuestas, o el mundo teorético, pero esta segunda capa no termina todo, sino que una vez que he descubierto las cosas tienen un ser, una esencia, me interesa descubrir esa esencia que las cosas tienen. La tercera capa es el mundo científico, el mundo de las esencias descubiertas después de que las cosas se han convertido en problemas y que el problema ha sido resuelto. Esas esencias pueden ser del mundo amanual primitivo. Así, desde el punto de vista científico, el mundo real, temporal y causal no es más que un sistema de números métricos, fórmulas matemáticas que expresan medidas y relaciones entre medidas. La segunda esfera de lo óntico son los objetos ideales, los cuales son las relaciones entre cosas. Si yo digo que dos cosas son iguales, la igualdad no es una cosa, sino algo que no se parece nada a las cosas. Es un objeto ideal. Las cosas no son cada una lo que son, pero solo por comparación puede metafóricamente decirse que una cosa es la mitad de la otra, pues ser no es mitad de nada. Los objetos matemáticos, que es el punto, la línea, el círculo, la raíz, el cubo, etc., todos estos objetos son ideales. La esencia. Napoleón fue un objeto real, como todos los objetos reales existió en el tiempo, pero la esencia Napoleón, aquello que los historiadores se refieren cuando hablan de Napoleón, es un objeto ideal. Las categorías ónticas de esta región que llamamos objetos ideales son 1. Ser. Estos objetos tienen ser, están en mi mundo no como objetos reales sino como ideales. De los objetos ideales no se puede decir que cualquier cosa, sino que tienen que tener coherencia, no son fenómenos psíquicos, ni son vivencias. Se necesitarán tal vez imágenes para pensar en esos objetos ideales, pero ellos, pensados mediante esas imágenes, son el término mencional, lo mentado por las imágenes, pero no las imágenes mismas. Las imágenes son vivencias, pero el objeto ideal, lo mentado por las imágenes, es distinto de las imágenes que lo mentan. Tienen, pues, estos objetos ideales, ser, lo mismo que los objetos reales. Segundo, temporalidad. No nacen en el tiempo, ni perecen en el tiempo. Si algún día, por catástrofe milagrosa, dejara de haber hombre sobre la tierra, dejaría de haber quien piense en el triángulo. No dejaría de haber triángulo. Dejaría de haber quien lo piense,
pero no por eso dejaría de haber el triángulo. 3. Idealidad. Contrario a la causalidad, el punto no causa la línea del triángulo. La conexión entre estos objetos ideales no es causal, sino la de implicarse idealmente. De manera que para estudiar los objetos matemáticos no hace falta para nada el concepto de causa. Lo único que hace falta es intuir cómo cada objeto matemático es implicado o implicada a otros objetos matemáticos en la pureza de su propia definición ideal. Se dice que hay un problema dentro de este estudio, que es que el ser se divide en dos cosas, reales e ideales, y que tiene que haber una unidad del ser, pero está infundado, y que ambas categorías tienen el ser, como primera categoría. No se distingue entre categorías por ser o no ser, ambos son, pero unos son reales y otros ideales, ya que si hubiera un solo modo de ser, se caería en el realismo y del idealismo. La unidad no puede ser identidad, sino de conexión única. El ser es, pero al mismo tiempo es diverso.